En los años 50, un auto caro no siempre era simplemente el más grande. A veces era el más exclusivo, el más difícil de conseguir, o el que una marca construía para demostrar hasta dónde podía llegar. Pero entonces aparece la verdadera pregunta. ¿Qué hacía que un auto americano fuera realmente caro en aquella década? ¿El precio? ¿El lujo? ¿O el simple hecho de que casi nadie podía permitirse tenerlo? Deja tu like, suscríbete al canal y vamos a descubrir los autos americanos más caros de los años 50. Y el primero nació como una celebración, pero terminó convertido en una de las joyas más deseadas de Buick. 1953 Buick Skylark. Este no era simplemente un Buick caro. Era Buick construyendo un auto para decirle al mundo que sus primeros 50 años de historia no habían sido casualidad. En 1953, la marca celebraba medio siglo de existencia, y en lugar de lanzar una edición común con algunos emblemas especiales, decidió crear algo mucho más ambicioso, un automóvil de lujo, exclusivo y casi ceremonial, pensado para compradores que no querían simplemente un coche nuevo, querían algo que dijera quiénes eran. El Skylark nacía sobre la base del Roadmaster, pero se sentía como otra cosa. Más bajo, más refinado, con ruedas de rayos cromadas, detalles especiales y una presencia mucho más cercana a un auto de exhibición que a un modelo de producción normal. No parecía un Buick más caro. Parecía un Buick reservado para quienes podían pagar por algo que la mayoría solo vería desde la acera. Y ahí está el punto más importante. En 1953, el Skylark costaba alrededor de $5,000, una cifra enorme para la época. Era más caro que muchos autos de lujo americanos convencionales y se acercaba peligrosamente al territorio de Cadillac. Para muchas familias, ese dinero podía representar años de ahorro. Para el comprador del Skylark, era el precio de entrar en un club mucho más pequeño. Bajo el capó llevaba el nuevo V8 Nailhead de 322 pulgadas cúbicas, con cerca de 188 caballos de fuerza. No era un motor pensado para convertirlo en un deportivo, sino para darle autoridad. La potencia llegaba suave, con esa sensación de lujo americano clásico, grande, tranquilo y seguro de sí mismo. Pero lo que realmente elevaba su valor era su exclusividad. Buick produjo apenas 1,690 unidades del Skylark en 1953. Para una marca de gran volumen, esa cifra era bajísima. Y eso significaba que incluso cuando era nuevo, ver uno en la calle ya era un acontecimiento. Hoy, esa rareza pesa todavía más. Los mejores ejemplares restaurados pueden superar fácilmente los $150,000, y cuando aparecen con colores correctos, documentación y una restauración de alto nivel, se convierten en piezas muy disputadas por coleccionistas. Pero el Skylark no está en esta lista solo por su precio. Está aquí porque representaba una idea muy clara. En los años 50, algunas marcas americanas podían construir autos que no tenían sentido práctico, pero sí tenían algo mucho más poderoso: prestigio. Y si Buick usó el Skylark para celebrar su grandeza, Oldsmobile hizo algo todavía más inesperado ese mismo año. Construyó un auto tan raro, tan caro y tan especial que incluso muchos amantes de clásicos apenas lo conocen. 1953 Oldsmobile Fiesta. Este no era el Oldsmobile que la mayoría de los americanos conocía. Era una demostración de prestigio. En 1953, General Motors creó una pequeña familia de convertibles especiales para mostrar lo mejor de sus divisiones. Un auto que parecía mucho más exclusivo de lo que el emblema en la parrilla sugería. Y ahí estaba su encanto, porque Oldsmobile normalmente era vista como una marca sólida, respetable y moderna, pero no necesariamente como el máximo símbolo del lujo americano. El Fiesta cambió eso por un breve momento. No era un modelo pensado para venderse en grandes números. Era un convertible especial, cargado de detalles, con una presencia mucho más sofisticada que la de un Oldsmobile común. Desde lejos ya se notaba que no era simplemente una versión más cara. Era un automóvil creado para llamar la atención de compradores que querían algo raro, elegante y difícil de conseguir. Pero lo que realmente lo coloca en esta lista es el precio. En 1953, el Oldsmobile Fiesta costaba alrededor de $5,700. Para la época, eso era una cifra enorme. De hecho, era más caro que varios Cadillacs convencionales, algo que hoy suena casi absurdo. Un Oldsmobile más caro que muchos Cadillac. Y precisamente por eso era tan especial.
Bajo el capó llevaba el conocido Rocket V, 8 de 303 pulgadas cúbicas, con cerca de 170 caballos de fuerza. No era el motor más extremo de la década, pero entregaba la suavidad y autoridad que un auto de este nivel necesitaba. No intentaba ser un deportivo, intentaba sentirse exclusivo en cada detalle. Y la producción confirma esa idea. Solo se fabricaron 458 unidades en 1953, todas convertibles. Eso lo convierte en uno de los Oldsmobile más raros y deseados de toda la década. Hoy, encontrar uno en excelente estado es extremadamente difícil. Y cuando aparece, puede superar fácilmente los $150,000, especialmente si conserva sus detalles correctos y una restauración de alto nivel. 1957, Chrysler 300C. Este auto no parecía simplemente caro. Parecía caro y peligroso, porque mientras otros modelos de lujo de los años 50 intentaban impresionar con cromados, tapicerías refinadas y nombres elegantes, el Chrysler 300C agregaba algo que cambiaba por completo la fórmula: potencia real. Era un automóvil para quien quería llegar a un hotel elegante con la misma autoridad con la que podía dominar una carretera abierta. No era un muscle car en el sentido moderno, pero ya tenía esa idea en el ADN. Un gran motor, una carrocería imponente y una presencia que no pedía permiso. Y el precio acompañaba esa imagen. En 1957, un Chrysler 300C costaba alrededor de $4,900, una cifra muy alta para la época. No estaba al nivel absurdo de un Eldorado Brougham, pero estaba claramente en el territorio de los compradores con dinero, especialmente considerando que este no era solo un auto de lujo. Era uno de los autos americanos más rápidos y prestigiosos de su momento. Bajo el capó estaba su gran argumento: el V8 Hemi, de 392 pulgadas cúbicas, capaz de llegar hasta 375 caballos de fuerza en sus versiones más potentes. Para 1957, eso era una cifra impresionante. Este Chrysler podía superar los 200 kilómetros por hora, algo que pocos autos grandes y lujosos podían hacer con tanta autoridad. La producción también fue limitada. Se fabricaron poco más de 2,400 unidades en 1957, sumando coupés y convertibles. Y eso hizo que, con el tiempo, el 300C se convirtiera en una de las piezas más deseadas de Chrysler. Hoy, los mejores ejemplares pueden superar fácilmente los $150,000, especialmente cuando están bien documentados, restaurados correctamente y equipados con las especificaciones más deseadas. Antes de seguir, dime en los comentarios: si tuvieras que elegir entre lujo silencioso y lujo con potencia bruta, ¿te quedarías con un Cadillac refinado o con este Chrysler 300C con motor EMI? Déjalo en los comentarios. 1958 Buick Limited. Este auto no fue caro por ser discreto. Fue caro porque parecía llevar todo el exceso de los años 50 sobre 4 ruedas. El Limited representaba el punto más alto de la marca en tamaño, presencia y lujo. No era simplemente otro Buick con más equipamiento. Era el Buick para quien quería algo enorme, imponente y claramente superior al resto de la gama. Y eso se notaba de inmediato. Era largo, ancho, cargado de cromado y con una presencia que no intentaba pasar desapercibida. En una época donde el automóvil también era una forma de mostrar éxito, el Limited parecía diseñado para decir una sola cosa: llegué más lejos que los demás. Pero lo que realmente lo coloca en esta lista es su posición dentro del mercado. En 1958, un Buick Limited podía superar los $5,000, dependiendo de la carrocería y el equipamiento. Eso lo ponía muy cerca del territorio de Cadillac y muy lejos del alcance de una familia americana promedio. No era un auto comprado por necesidad, era comprado por presencia. Bajo el capó llevaba el V8 Nailhead de 364 pulgadas cúbicas, con cerca de 300 caballos de fuerza. No era un deportivo, pero tenía potencia suficiente para mover ese enorme cuerpo con suavidad y autoridad. Y aunque Buick era una marca de gran volumen, el Limited terminó siendo bastante exclusivo. En 1958 se fabricaron poco más de 7,000 unidades, una cifra baja para un modelo de una marca tan importante. No fue raro porque Buick quisiera limitarlo desde el principio. Fue raro porque llegó en un momento difícil. Demasiado grande, demasiado caro y demasiado extravagante justo cuando el gusto del público empezaba a cambiar. Hoy, esa misma exageración es parte de su encanto.
Los mejores ejemplares pueden rondar entre $60,000 y $100,000, especialmente cuando están bien restaurados y conservan su presencia original. Era enorme, brillante y absolutamente imposible de ignorar. 1955, Chrysler Imperial. Este auto no fue creado para acompañar a Cadillac, fue creado para desafiarlo. En 1955, Chrysler decidió elevar el nombre Imperial a un nivel mucho más serio. Ya no quería que fuera simplemente una versión lujosa dentro de su catálogo. Quería que el Imperial se sintiera como una respuesta directa a Cadillac y Lincoln, más refinado, más exclusivo y con una presencia digna de los compradores más importantes de América. Y desde el principio, la intención era clara. El Imperial no buscaba parecer juvenil, deportivo o llamativo sin control. Su imagen era más formal, más ejecutiva, más cercana al mundo de empresarios, diplomáticos y personas que querían lujo con autoridad. Era el tipo de auto que no necesitaba colores escandalosos para imponer respeto, pero lo que lo coloca en esta lista es su posición dentro del mercado. En 1955, un Chrysler Imperial podía costar alrededor de $4,500 en sus versiones principales, y las variantes más exclusivas, como la Crown Limousine, podían superar ampliamente los $7,000. Eso lo ponía en una categoría muy diferente. No era un Chrysler común, era un automóvil pensado para quienes querían el nivel más alto que la marca podía ofrecer, incluso si eso significaba pagar precios cercanos o superiores a varios modelos de Cadillac. Bajo el capó llevaba el respetado V8 Hemi de 331 pulgadas cúbicas, con cerca de 250 caballos de fuerza. No era un motor pensado para hacer ruido innecesario. Era potencia suave, seria y suficiente para mover este gran auto con absoluta confianza. Hoy los mejores ejemplares pueden alcanzar valores muy respetables, especialmente las versiones más raras, mejor conservadas o con carrocerías especiales. Pero su verdadero valor está en lo que representó. El momento en que Chrysler decidió mirar a Cadillac de frente y decir, nosotros también podemos construir lujo americano de primer nivel. 1957, Dual Ghia. Este auto no parecía pertenecer por completo a Detroit, y eso era exactamente lo que lo hacía tan caro. El Dual Ghia mezclaba dos mundos que, en los años 50, casi nunca se encontraban de esta forma: mecánica americana y carrocería italiana. Por debajo tenía una base relacionada con Dodge y componentes confiables del grupo Chrysler. Pero por fuera su carrocería era construida por Ghia, en Italia, con un estilo mucho más refinado, bajo y elegante que el de la mayoría de los autos americanos de la época. El resultado no era simplemente un coche de lujo, era un automóvil casi hecho a medida para una élite muy específica. Frank Sinatra, Dean Martin, Richard Nixon y otros nombres importantes estuvieron asociados con este modelo. No era el auto del millonario que quería gritar riqueza en una avenida. Era el auto del millonario que quería aparecer con algo que casi nadie más podía conseguir. El precio reforzaba esa imagen. A finales de los años 50, un Dual Ghia podía costar cerca de $7,500, una cifra altísima para la época. Era más caro que muchos autos americanos de lujo tradicionales, y competía en una zona donde el comprador ya no estaba pensando solo en transporte, sino en exclusividad pura. Bajo el capó, llevaba un V8 Chrysler/Dodge de 315 pulgadas cúbicas, con potencia suficiente para entregar una conducción suave y confiable. No era el más brutal de la década, pero ese nunca fue el objetivo. El Dual Ghia vendía otra cosa: estilo internacional, presencia de Hollywood y el encanto de un auto que parecía reservado para una lista privada de invitados. Y la producción lo confirma. Se fabricaron apenas alrededor de 117 unidades entre 1956 y 1958. Esa cifra lo convierte en uno de los autos americanos más exclusivos de toda la década. Hoy, un Dual Ghia bien conservado puede superar fácilmente los $200,000, y los mejores ejemplares pueden alcanzar cifras todavía más altas en subastas importantes. Antes de seguir, dime en los comentarios, ¿tú prefieres el lujo clásico de Cadillac y Buick o este tipo de exclusividad más rara, con diseño italiano y alma americana? Porque después de este auto casi secreto de Hollywood, volvemos a Cadillac. Pero no a cualquier Cadillac. 1953 Cadillac Eldorado. Este era el nacimiento de un nombre que después se volvería leyenda. En 1953,
Cadillac no necesitaba demostrar que era la marca de lujo más importante de Estados Unidos. Ya lo era. Pero el Eldorado apareció para hacer algo más ambicioso. Mostrar que incluso dentro de Cadillac podía existir un nivel todavía más alto, más exclusivo y mucho más inaccesible. No era un auto pensado para el comprador tradicional de lujo. Era un Cadillac para quienes querían estar por encima de otros dueños de Cadillac. Y eso ya decía mucho. El Eldorado nació como uno de los grandes modelos especiales de General Motors en 1953, junto al Buick Skylark y el Oldsmobile Fiesta. Pero el Cadillac jugaba en otra categoría. Tenía el peso del emblema, el prestigio de la marca y una presencia que lo hacía parecer menos un automóvil de producción y más un auto de exhibición autorizado para circular por la calle. En 1953, un Eldorado costaba alrededor de $7,750. Eso era una cifra enorme. Para ponerlo en perspectiva, costaba casi el doble que muchos Cadillac convencionales. No era solo caro, era una declaración de poder económico. Quien compraba un Eldorado en 1953 no estaba buscando transporte. Estaba comprando posición social. Bajo el capó llevaba un V8 de 331 pulgadas cúbicas, con cerca de 210 caballos de fuerza, combinado con transmisión automática iDramatic. Pero su verdadera fuerza estaba en la exclusividad. Cadillac fabricó apenas 532 unidades del Eldorado en 1953. Eso significa que, incluso en su época, era un automóvil reservado para una minoría casi invisible dentro del mercado de lujo americano. Hoy, esa rareza lo convierte en uno de los Cadillac más deseados de toda la década. Los mejores ejemplares pueden superar fácilmente los $250,000, especialmente cuando conservan autenticidad, colores correctos y una restauración de alto nivel. 1956. Continental Mark II. Este auto no parecía caro por exceso, parecía caro por control. Mientras muchos autos americanos de mediados de los años 50 intentaban impresionar con aletas, cromados enormes y colores llamativos, el Continental Mark II tomó el camino contrario. Su lujo era más silencioso, más serio y mucho más difícil de copiar. No necesitaba gritar riqueza, la sugería. Ford creó una división especial, llamada Continental, para construir este modelo. Eso ya muestra el nivel de ambición detrás del proyecto. No era simplemente un Lincoln más elegante. Era un automóvil pensado para competir con lo mejor del mundo, incluso con Rolls-Royce, pero usando una interpretación completamente americana del prestigio. Y el precio lo dejaba clarísimo. En 1956, el Continental Mark II costaba alrededor de $10,000. Era una cifra brutal para la época. Más caro que la mayoría de los Cadillac, más caro que muchos autos europeos de prestigio, y completamente fuera del alcance del comprador común. Para muchos americanos, ese valor podía acercarse al precio de una casa modesta. Pero el cliente del Mark II no estaba comparando precios. Estaba comprando posición. Cada unidad recibía una atención muy superior a la de un auto de producción normal. El acabado era meticuloso, los materiales eran de alto nivel y la construcción tenía un aire casi artesanal. El diseño también reforzaba esa idea. Líneas limpias, proporciones elegantes y una ausencia deliberada de exageración. Era un auto para alguien que no necesitaba demostrar que tenía dinero, porque todos ya lo sabían. Bajo el capó llevaba un V8 de 368 pulgadas cúbicas, con cerca de 285 caballos de fuerza. No era un motor pensado para transformar el Mark II en un deportivo, sino para moverlo con suavidad, autoridad y absoluta calma. La experiencia debía sentirse refinada, no agresiva. Y eso combinaba perfectamente con su personalidad. El Continental Mark II no vendía velocidad, vendía silencio, vendía exclusividad. La producción total fue de poco más de 3,000 unidades, entre 1956 y 1957. Y aunque ese número no es microscópico, sigue siendo muy bajo para un proyecto de una compañía como Ford. Hoy los mejores ejemplares pueden superar los $100,000, y algunos autos especialmente originales, bien documentados o restaurados a nivel de concurso, pueden alcanzar valores todavía más altos. 1957 Cadillac Eldorado Brougham. Este no era simplemente el Cadillac más caro. Era Cadillac intentando construir el auto americano definitivo. En 1957, la marca ya era el símbolo máximo de lujo en Estados Unidos.
Pero el Eldorado Brougham estaba por encima incluso de eso. No era un Cadillac para quien quería comodidad. Era un Cadillac para quien quería demostrar que podía comprarlo mejor, aunque el precio no tuviera sentido para casi nadie. Y ese precio era brutal. El Eldorado Brougham costaba alrededor de $13,000 cuando era nuevo. Para entender la magnitud, muchos Cadillacs de la época costaban casi la mitad. Y en algunas ciudades americanas, esa cifra podía acercarse al valor de una casa. Este no era un auto caro. Era una demostración pública de riqueza. Pero Cadillac no cobró ese valor solo por el emblema. El Brougham venía cargado con un nivel de lujo y tecnología que parecía absurdo para los años 50. Techo de acero inoxidable cepillado, puertas traseras de apertura inversa, suspensión neumática, asientos eléctricos, aire acondicionado, memoria para posiciones del asiento, detalles exclusivos y una cabina pensada para parecer más un salón privado que un automóvil. Incluso tenía accesorios que hoy parecen exagerados, como un dispensador de perfume, vasos metálicos y detalles diseñados para impresionar a un comprador que probablemente ya lo había visto todo. Y la producción fue tan exclusiva como su precio. En 1957, Cadillac fabricó apenas 400 unidades del Eldorado Brougham. Eso lo convierte en uno de los Cadillacs de producción más especiales de toda la década. No solo por su rareza, sino por lo que representaba. Hoy, los mejores ejemplares pueden superar fácilmente los $200,000, y autos excepcionales, con restauración de alto nivel y documentación correcta, pueden alcanzar valores todavía más altos. Pero el Eldorado Brougham no está al final de esta lista solo porque fue caro. Está aquí porque resume todo el espíritu del lujo americano de los años 50. Exceso, prestigio y una confianza casi imposible de repetir. Y ahí queda claro por qué estos autos fueron mucho más que simples modelos caros. Cada uno representaba una forma diferente de riqueza en los años 50. Eran autos no solo comprados por transporte, eran comprados por lo que decían sobre la persona que los manejaba. Ahora quiero saber tu opinión. De todos estos autos, ¿cuál crees que realmente merecía ser considerado el más caro y exclusivo de los años 50? ¿El Cadillac Eldorado Brougham? ¿El Continental Mark II? ¿O tal vez uno más raro, como el Dual Guía? Déjalo en los comentarios porque tu elección siempre hace estas listas mucho más interesantes. Y si te gustó este viaje por el lujo extremo de los años 50, no te pierdas el video que aparece ahora en pantalla, donde exploramos los autos de lujo americanos más elegantes de los años 60. Haz clic ahí, porque en la década siguiente el lujo cambió de forma. Se volvió más bajo, más limpio, más moderno, pero igual de inolvidable. Nos vemos allí.